Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Estamos hablando, hermanos, acerca de un tema que venimos desarrollando, que es qué pasa cuando uno se aleja, se aparta de Dios. Y estamos estudiando la historia del pueblo de Israel. Allí encontramos que Israel estuvo apartado de Dios por 20 años. Ahora va a venir un rey llamado David, que es un rey conforme al corazón de Dios, y va a tomar una decisión trascendente para la nación: extraer el arca del pacto, la presencia de Dios que se encontraba en ese mueble, y lo va a traer de donde estaba hasta Jerusalén. Ahora vamos a ver que, ¿se acuerdan ustedes cuando David quiso traer el arca del pacto? ¿Qué pasó? Hubo un tropiezo, hubo una muerte. Fue la muerte de aquel hombre llamado Usa. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Que venía en un carro, pusieron el arca en el carro, tirado por bueyes, se tropezó y en una parte Usa quiso sostener y tocó el arca del pacto y murió fulminado por la bendita y gloriosa presencia de Dios. Ahora, a veces uno quiere hacer cosas buenas, quiere y toma la decisión de volver a Cristo, ¿no es cierto? Pero es fácil volver a esa presencia poderosa de Dios. Es fácil volver a la poderosa presencia de Dios. Apagamos los teléfonos, por favor, ¿sabes? Es lo que estaba haciendo. Bueno. Ahora, vamos a ver justamente que en esa muerte que ocurre con Usa, David, ¿cómo reaccionó cuando murió ese hombre fulminado por la gloriosa presencia de Dios? ¿Cómo reaccionó? ¿Se acuerda alguno? ¿Estaba contento? Se puso triste, pero aparte, él se enojó. Se enojó con Dios por lo que pasó. Y vemos que a veces uno quiere hacer cosas importantes, pero a veces no estamos preparados para dar ese paso de lo que queremos hacer. ¿Se entiende? Uno tiene una gana, tiene una voluntad, pero eso no es suficiente. Tenemos que hacer las cosas para que Dios se agrade de nosotros, como Dios lo establece en su palabra, y no como nos parece. Y a veces nosotros hacemos lo que queremos. Lo que me vino una emoción, quería pastor hacer y lo hice porque ni preguntó, ni pidió consejo, se mandó. Y después eso termina en un tropiezo, en un problema, en un desastre. ¿Por qué? Porque no nos estamos sometiendo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿era buena la intención de David de traer esa arca del pacto a Jerusalén y volver a la adoración de Israel sobre Dios? ¿Era bueno o no? ¿Era algo que a Dios le agradaba, sí o no? ¿O que quede abandonado en el olvido donde estuvo? La voluntad de Dios era que el arca vuelva. Pero a veces, como les decía, hermanos, no estamos preparados para el alto desafío de servir a Dios, no en nuestras condiciones, no como nos parece, sino de acuerdo a la palabra y a los principios de Dios.
Nosotros a veces nos gusta venir a la iglesia a escuchar, pero cuando te empieza Dios a decir tenés que dejar, tenés que cambiar, tenés que cortar, tenés que agregar. No me gustó el pastor lo que dijo el domingo porque yo sé que tengo que cortar, pero no quiero cortar. Sé que tengo que dejar, pero no quiero dejar. Y ese es el problema que tenemos. Nos gusta escuchar, pero nos cuesta obedecer. Ahora, vamos a ver que el propósito de Dios debe ser ejecutado a la manera de Dios. No podemos hacer, por más que tengamos buenas intenciones, hacerlo a nuestra manera, porque eso va a ser de tropiezo, va a ser algo que va a ser de daño para nosotros, no de bendición, porque estamos haciendo algo que no estamos en condiciones de hacerlo. Y vamos a ver entonces lo importante. Primera Crónicas, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Crónicas, capítulo 15. Una de las cosas cuando fallan nuestros planes es que nosotros somos seres orgullosos, ¿no? Y cuando cometemos un error, ¿qué nos cuesta, hermano? El orgullo, ¿qué nos impide muchas veces cuando hemos cometido un error? Nos cuesta reconocerlo. Yo sé que estuve mal, pero no voy a ir. No le voy a decir nada. Me la aguanto. Y eso es algo tremendo. El orgullo destruye. El orgullo nos mantiene lejos de Dios. Porque Dios dice que al humilde Él se acerca y lo llena de gracia, pero al soberbio, al orgulloso, lo mira de lejos. Y lo importante, lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda de Dios, en Primera Crónicas 15, es que David tenía un plan maravilloso, tenía un corazón hermoso, pero había cometido algunos errores y lo va a tener que reconocer. Ahora, si te cuesta pedir perdón a vos, y no somos nada, ni nadie, somos orgullosos. Imagínate si vos sos la máxima autoridad del país, sos el rey de la nación de Israel. Luchó más. Cuanto más arriba estamos, más nos cuesta reconocer nuestros errores, hermano. Y dice, Primera Crónicas 15, versículo 1, y David hizo para sí casas en la ciudad de David. La ciudad de David es Jerusalén. Y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Siempre el corazón de David era el amor a Dios. Él preparó una tienda especial con cortinas exclusivas para traer la presencia de Dios en el arca y colocarla en ese lugar especial. Y eso es algo hermoso, ¿no? Ahora, vamos a ver que él va a pedir perdón, porque vamos a ver lo que dice en el versículo 2. ¿Se acuerdan que él trató de traer el arca? Usa lo tocó, murió y se enojó y puso Pérez Usa al lugar. Un lugar de quebrantamiento. David se enojó y dijo, bueno, llévenla a la casa de Obed-Edom Geteo y yo me voy a Jerusalén. Se volvió y quedó ahí, enojado, mal. Y después le dijeron que había bendecido Dios la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Se acuerdan? Porque él recibió el arca. La tuvo 3 meses. Y a veces nosotros para reconocer nuestros errores, mejor dicho, necesitamos a veces tiempo. El tiempo. Y David estuvo pensando en esos 3 meses que estuvo lejos, en qué falló, por qué sucedió esa tragedia, esa muerte de ese hombre. Fue por error. Ahora, qué tremendo es que uno puede cometer errores, cualquiera de nosotros. Pero
lo más importante, hermanos, es poder pedir perdón. Es poder decir, estuve mal, me equivoqué. Uno siempre justifica lo que hace. No, pastor, lo que pasa es que usted no sabe lo que yo estaba pasando, por eso tuve esa explosión de ira. Excusa. Somos personas orgullosas. No queremos bajar la cabeza, no queremos reconocer nuestro pecado y queremos justificar por qué estuvimos mal. ¿O no? Ahora, mirá lo que pasó con David. Versículo 2 dice, entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Lo primero que se dio cuenta David en esos 3 meses, después de haber muerto ese hombre y sentido un profundo dolor y luto en su corazón, es decir, ¿en qué fallamos? ¿Por qué pasó esta tragedia? En primer lugar, porque no pusimos las personas correctas para traer el arca. No podía tocar el arca nadie, excepto la tribu de Leví. Tenía que ser levita para poder trasladar y tocar el arca de la presencia del Señor. Cuando trajeron el arca, no estaban los levitas. Entonces David está reconociendo y dice, nosotros nos equivocamos porque no trajimos las personas correctas. La hicimos a nuestra manera y así no fue. Fue de muerte, fue de lágrimas, fue de pérdida, fue de dolor. No se puede tocar las cosas santas si uno no lo hace de acuerdo a los mandamientos que Dios ha dejado en su bendita palabra. ¿Saben cómo se dio cuenta David? Porque se pusieron a estudiar la ley y ahí encontraron el error que cometieron. Dice David. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Entonces David, es el rey, dijo, nadie, escucha la palabra nadie, ha de llevar el arca de Dios, sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y vamos a ver, mantengan ahí con un papelito, vamos a volver ahí, pero vamos a ver dónde está escrito que los levitas son los que deben trasladar el arca. Vamos a Números, para atrás. El cuarto libro, Números, capítulo 1. Números capítulo 1, versículos 50 y 51. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 1, versículo 50. Dice, ¿tienen ahí? Números 1, 50. Sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos los utensilios, de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acompañarán alrededor del tabernáculo. Versículo 51. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extranjero que se acerque, ¿qué dice? Morirá. Usa no era levita. No era de las personas que estaban elegidas por Dios para ese ministerio.
no era de las personas y encima tocó el arca y por eso murió. Lo que está reconociendo David es decir, Señor, cometimos un gravísimo error, porque pusimos personas que no han sido escogidas para ese ministerio. ¿Se entiende, hermano? Tenemos que ser escogidos por Dios. Y entendimos ahí, volvemos ahora a Crónicas, nuevamente 15, si lo habían marcado. Era Crónicas 15. No solamente deben ser las personas correctas, ¿viste? Tenían que ser levitas. Entonces David, cuando estudia la ley, con los hombres de Dios que lo aconsejaban, dice, acá le erramos nosotros. Pusimos una persona que no era. Pero no era solamente que sean levitas, de la tribu de Leví, que no tenían, cuando se repartió las tierras, Josué no le dio heredad. ¿Saben por qué? Porque la heredad de los levitas era Dios. Ellos estaban dedicados, separados, apartados, exclusivamente para Dios, el servicio de Dios y la casa de Dios. No es solamente que sean levitas. Vamos a 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Fíjense que no es solamente que sean levitas, ese es el primer paso, sino hay otra cosa. Y les dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas. Miren lo que le dice David. Santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca de Dios, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. No es solamente las personas correctas, los levitas, pero ¿cómo tenían que estar preparados los levitas? Dice el rey David, ¿qué dice? Santificaos. Si vas a tocar lo santo, tenés que santificarte. Tenés que limpiarte. Tenés que purificarte. Tenés que confesar tus pecados, pedir perdón, lavar tu corazón, porque vas a hacer un servicio santo para Dios. Entonces vos podías ser levita, pero si no te santificaba, Dios no lo iba a aceptar. ¿Se entiende? Ahora, versículo 14, mirá lo que dice. Se santificaron, pues los sacerdotes y los levitas, para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Una de las cosas que pasa hoy en la iglesia, que las personas quieren servir, quieren hacer algo. Ahora, para servir, para hacer algo para Dios, hermano, tenemos que estar en condiciones para servir. Si vos no estás con el Señor bien, en comunión, apartado, viviendo una vida que le agrada, consagrada a Él, y querés tocar lo santo, Dios no lo va a aceptar y no te va a hacer de bendición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces las personas las ponemos a servir para animarlos, para que se entusiasmen, pero son personas que no están en condiciones de poder tocar las cosas santas. Y no va a ser de bendición para él o ella, ni va a ser aceptado por Dios, que es lo más importante. Entonces, si vos querés servir, tenés que santificarte. Tenés que apartarte del pecado. Tenés que vivir una vida que le agrade. Tenés que congregarte. No tenés que faltar. Tenés que estar siempre firme. Tenés que, cuando haya un bautismo, si no sos bautizado, bautizarte, estar en comunión.
Porque si no, no tenemos la aprobación de Dios para el servicio, para Dios. Fíjense, déjenlo ahí marcado. Vamos a 2 Timoteo, en el Nuevo Testamento. Como los levitas tenían que estar santificados, el principio en 2 Timoteo 2, 21, vamos a ver que es igual ahora en el Nuevo Testamento. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice? Mira lo que dice Pablo. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pablo dice, haciendo una analogía con una casa que tenemos distintos utensilios, comemos con un plato, tenemos tenedores, cuchillo, vaso. Dionisio, cuando vos tomás agua, ¿qué agarrás el vaso sucio que dejaste el día de ayer y lo dejaste ahí, todo con mosca y va y tomó de ahí? ¿Lorena? La olla que quedó con la comida anterior que está en descomposición ahí, tirás el arroz y comemos de vuelta ahí, Fabián. ¿Te gustaría comer así? ¿Sabe quién come así? Los perros. Los perros le da la sobra, le tirás ahí en el plato sucio y come, porque es animal. Y tiene un estómago de chancho y es fuerte. Pero un ser humano normal usa utensilios limpios. Ahora, si vos como ser humano no usás lo sucio, ¿por qué uno sucio quiere servir a Dios? ¿Se entiende? Dios dice, lavate, limpiate, apartate, consagrate. Si querés que Dios te use. Yo voy a lo limpio. Mi esposa no trae cosas sucias porque si no, se arma ahí. No lo va a hacer, nunca lo hizo. Uno deja los platos sucios, ¿dónde? Ahí en la pileta. ¿No es cierto, Sara? Y ahí se amontona ahí. Y después que mi abuela decía, se usa, se lava, se seca y se guarda. Mi abuela era fanática, pero enfermiza de la limpieza. Todo brillaba. Un día estaba comiendo un postre, tenía una cuchara de postre, esa chiquita, de bronce, parecía de oro. Parecía de oro, estaba gastada, tanto puloy y virulana. Brillaba eso. Las canillas de bronce brillaban todas. La rejilla antes del baño eran de bronce. ¿Y sabés lo que tenía que hacer mi abuela? Cada tanto las cambiaba porque le daba tanto puloy y virulana que las gastaba. Y se ponían finitas y había que comprar una nueva. Esa era mi abuela. Todos los días lavaba los pisos. Un día con jabón, otro día con agua. Y vos entrabas a esas baldosas rojas, brillaban. ¿Abuela le pasaba cera? No, mijo. Jabón y agua, no. Todos los días, todos los días, todos los días. Ella vivía para tener su casa como un castillo. Estaba comiendo un postre, un momento largo la cuchara, le digo, abuela, ¿la cuchara? Ah, eso ya la lavé y la guardó. Perdón, mijo. Ya, apenas la había soltado, ya la había lavado y ya la había guardado. Esa era mi abuela. Perfeccionista, sí. Era un santuario su casa. Nunca ibas a ver mugre, cosas sucias, jamás. Antes muerta. Parecita mi abuela. Eso es lo que yo me acuerdo de ella. Ahora, si mi abuela era así, Dios no es así. Dios es un Dios que acepta cualquier cosa que le demos. En las condiciones, aunque no estén bien, no. Porque es un Dios santo. ¿Y qué dice Pablo? Por tanto, vamos a leer el 20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata,
sino también de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra, dice, ¿no? Viste, en una casa hay cosas. Vos por ahí tenés alguna vajilla preparada, apartada para cuando viene la visita, alguno especial, vino el pastor y sacalo. No, Dionisio, sacá, Sara, los platos con oro ahí que tenemos. Sacá. A veces, cuando uno podía comprar una vajilla especial, la dejaba para ocasiones especiales. Pero tanto que sea especial o común, lo que usás todos los días, hay una cosa que es igual para las dos cosas. Debe estar limpio. Y ahí dice el versículo 21, por tanto, si vos sos un vaso que querés que Dios use, si alguno se limpia de estas cosas, mirá lo que dice, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Se entendió? Si mi vaso hoy, ¿cómo lo ves? ¿Está limpio, más o menos? ¿Le haría falta una enjuagada? Si lo miramos a través de la luz, se ven las manchas. Entonces yo digo, yo no puedo ahora en este momento, estoy lejos. Tal vez me enfríe un poco. Entonces no puedo pretender yo ahora de la nada decir, pastor, acá estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir así? Lo que el pastor te va a decir es, primero, ¿cómo está con él? ¿Tiene su comunión? ¿Tiene su lectura? ¿Tiene su confesión? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo anda con su esposo? ¿Cómo anda en el barrio? ¿Cómo anda en el trabajo? No, pastor. Entonces, uno tiene que estar, como dice acá, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. ¿Cómo? Santificado, limpio. Y si está limpio, útil. El Señor, cuando va a usar a alguien, lo primero que busca no es si es lindo, si es inteligente, si es sabio. Lo primero que busca Dios, ¿está limpio? Yo lo voy a usar. ¿Qué es lo que vos usás cuando comes? Lo que está limpio. No te han devuelto en un plato y decís, che, Sara, mirá, haría falta una enjuagada, esto quedó mal secado. ¿Viste? Nadie quiere comer con platos sucios. Nosotros somos esos vasos de Dios que, como los levitas, para poder ir a sacar el arca y moverla, antes de tocar, tienen que santificarse, limpiarse, abandonar. Mirá lo que dice el versículo 22 de lo que estamos leyendo en 2 Timoteo. Huye pues de las pasiones juveniles. Timoteo era joven y luchaba como joven contra la tentación, las mujeres, el sexo, como todo joven. En esa época, ahora igual, ahora peor, ¿no es cierto? Porque hay tanta basura delante de nuestros ojos. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón como limpio, puro. No podés invocar el corazón, invocar el nombre de Dios con un corazón sucio, con el corazón limpio. Si querés que Dios te use, tenés que santificarte, tenés que consagrarte, tenés que dejar cosas, tenés que cortar relaciones, tenés que dejar prácticas de pecado, tenés que dejar de juntarte con esa chusma que siempre te están llevando para el mal camino y te está trayendo basura a tu mente, a tu oído, y uno presta. Y eso te contamina el corazón. Cambia tu mente. Entonces, ven como la palabra de Dios me enseña a mí, hoy, que igual que David, él dijo, no quiero volver a perder otra vida por haber hecho las cosas mal. Lo primero que reconozco que debían ser levitas, no fueron. En segundo lugar, no solo los levitas tienen que estar como santificados. Perfecto. Vamos a ver otro error que reconoce David. Volvemos a Primera Crónica, ¿lo dejaste marcado ahí?
en el Antiguo Testamento, capítulo 15. Ahora, qué lindo, ¿no? Porque esto es una gran lección para nosotros. Cómo el rey, que es la máxima autoridad, se humilla y pide perdón delante del pueblo. ¿No? No se quedó ahí en el trono, dijo, yo soy el rey, yo hago lo que quiero, como quiero. No. Mirá lo que dice en el versículo 13. Puesto que no la llevasteis la primera vez, está hablando en el versículo, vamos a leer el versículo 12, la última parte, al lugar que he preparado. Ellos se tenían que santificar, los levitas, ¿se acuerdan? Para llevar de la casa de Obed Edom Geteo hasta Jerusalén. Ahora, mira lo que dice David, puesto que no la llevasteis la primera vez, no fueron los levitas. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Ahí está David. Él está confesando su pecado, reconociendo su error, cambiando su actitud porque hasta se enojó con Dios. Como diciendo, ¿cómo Dios me lo quitó? ¿Cómo Dios lo mató? ¿Cómo Dios lo llevó? Dios no se equivoca, hermano, porque es perfecto. Dios es justo, nunca va a cometer una acción que no tenga una razón por qué Dios lo hizo. Tal vez no la vemos, no la entendemos, pero no podemos enojarnos contra Dios. Porque si hay alguien que es perfecto, justo, santo, que nos ama, es nuestro Dios. Y si algo pasa en nuestra vida, es porque tiene un propósito. Y debemos bajar la cabeza, como David lo hizo. Nosotros nos equivocamos porque no llevamos a los levitas. En segundo lugar, nos equivocamos porque no respetamos lo que la ley nos enseñaba cómo debía hacerse. Y eso es lindo. Dios nunca fue injusto ni malo cuando actuó de acuerdo, porque no actuaron de acuerdo a su... Dios es un Dios que por su naturaleza, hermano, que es santo, justo y perfecto, nunca va a hacer algo mal o algo porque quiere vernos sufrir sin ninguna razón. ¿Se entiende, hermano? Ahora, quiero mostrarles. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Vamos a ver y abrir nuestras Biblias. En 2 Samuel, vamos a repasar cómo respondió David cuando quiso traer el arca de Dios a su manera. 2 Samuel, capítulo 6, perdón. 2 Samuel, capítulo 6. Acá vamos a repasar cómo fue la primera vez cuando quiso traer el arca a su manera. ¿Se acuerdan? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Dice, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Escuchen. Y allí murió junto al arca de Dios. ¿Por qué lo mató Dios? Porque fueron irreverentes, sin temor, haciendo como les parecía, tocando el arca que no se podía, y ahí quedó muerto y fulminado. Ahora, fíjense la reacción de David, versículo 8. Entonces David, ¿qué dice? Fabián, en tu Biblia. Entonces David, ¿qué pasó? Se enojó. Se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy.
el lugar de quebrantamiento. Versículo 9. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. ¿Vieron la respuesta de la reacción? Cuando Dios mató a Usa por su irreverencia, David se enojó. Y David dijo: no la voy a llevar al arca, la voy a dejar acá. Eso es lo que nos lleva a la ira, el enojo contra Dios. A quedar al costado del camino, enojado por algo que no tenés razón. Ahora, después que vemos que pasan 3 meses y David lo que está viendo es que está reconociendo que el error fue de él, porque él fue el rey que tomó la decisión, que permitió que esas personas que no estaban preparadas tocaran y llevaran el arca, y lo hizo de una manera irreverente y contra la palabra. Y por más rey que seas, el juicio, la ira de Dios nos toca igual. Nadie escapa de la ira de Dios cuando uno hace mal las cosas. No importa la posición, no importa cuán alto estemos, la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Ahora David se enojó. David dijo: acá hasta acá vamos a quedar, va a quedar acá el arca. Ahora, vemos en el 12, pasaron ya 3 meses, 2 Samuel 6:12, dice: y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que pertenece, y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y marca lo que dice acá, y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed Edom Geteo a la ciudad de David. ¿Cómo cambió Dios la tristeza, el enojo y la frustración en alegría? Cuando se humilló y le pidió a Dios que le mostrara cuál fue el error. Y él dice: nosotros hicimos mal. Queríamos hacer algo bueno, pero no con los términos y los mandamientos que Dios puso. Una vez vino una hermana y me dice: pastor, queremos juntar dinero. Yo tenía cada idea. Sí, ¿qué quiere hacer, hermano? Vamos a hacer una rifa en la iglesia. Vamos a hacer un loto. ¿Viste? ¿Qué te parece? Le digo: hermana, ¿cómo vamos a hacer una rifa? ¿Cómo? Dios no se maneja así, esto no es un casino. Después venía la hermana que te traían los productos de Avon. Terminaba viste el culto y dice: acá tenés el último perfume. Se me había transformado, viste, como cuando Jesús vino al templo y vendía en palomas. Hermana, le digo: si usted quiere hacer negocio, no venga dentro del templo a estar vendiendo. Háblelo afuera, visita a la hermana afuera. ¿Qué aspecto estamos dando? Y yo me enojaba, viste, la mujer es brava. Se me decía: no, pastor, pero al pastor no le gusta nada. Es que no es mi casa, es el lugar donde nos congregamos. ¿Por qué les pido que no pongan celulares cuando tenemos social? Porque ¿qué vamos a hacer si cada uno está con su celular? ¿Vos pensás que yo le voy a preguntar: Dionisio, ¿cómo anda, hermano? Tengo 15 minutos para charlar y hablar con él. Me pongo a mirar el celular, a ver las notificaciones, a ver el último video de TikTok. ¿Ven, hermano? Si yo permito que el celular lo usemos, no hay comunión. No hay atención a la palabra. Afuera, hacé lo que quiera, hermano. Vos sos responsable de lo que ves, lo que mirás y lo que hacés con tu tiempo. Yo no te voy a juzgar y te voy a andar controlando. A ver, vino el pastor. Apá, cerrá eso. No, cada uno sabe. Pero acá adentro, en este lugar, tenemos que cuidarlo. Entre todos. Para que los propósitos de Dios se cumplan, hermano. ¿Está bien, hermano? Entonces, es así, pero algunos viste que se te enoja, dice: no, padre, no le gusta
la tecnología. Yo tengo celular, mira, estamos usando uno para transmitir la palabra, se puede usar bien, pero no para estar chateando ahora. Yo estoy predicando la palabra, después miraré afuera, pero acá tenemos que estar escuchando la voz de Dios, sin ninguna molestia ni interrupción. ¿Qué me cuesta? 15 minutos, una hora escuchando, y después vuelvo a mi casa y hago lo que quiero. Agarro el celular y estoy ahí. Yo no voy a juzgar, pero uno tiene que cuidar de hacer lo que le agrada al Señor. Ahora, vieron cómo David se fue enojado, y cuando se enteró que Obed-edom había sido bendecido y todo lo que tenía, cuando vino, ¿cómo vino? Con alegría. Vamos a ver el Salmo 30, cómo lo refleja a esta experiencia, porque es un aprendizaje para todos. Nosotros podemos cometer errores, los cometemos, pero David nos está enseñando. Salmo 30, que lo hizo él, inspirado por el Espíritu Santo. El Salmo 30 es de David. Acordate que la mitad de los salmos Dios lo usó para, inspirado por el Espíritu Santo, al rey David, que era músico, que era compositor, que era cantor. ¿Qué capacidad le había dado el Señor a David? ¿Qué dice el Salmo 30? Versículos 5. Salmo 30, versículo 5. Él habla de esta experiencia que le pasó con la muerte, con la sepultura. Dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¿Amén? Dios se enoja, sí, pero ¿cuánto le dura? Poquito. Mirá lo que dice el versículo 11. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio. El cilicio era la ropa de luto que uno se ponía cuando alguien moría. Has desatado mi cilicio. Me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Hubo 3 meses que David no cantó, que no tocó el arpa, que estaba entristecido por la muerte de Usa. Pero después meditó, entendió que Dios nunca actuó injustamente. El error fue de él. Y él dice, lo primero que hicimos, pusimos personas que no tenían que estar. No eran levitas. Segundo, había que estar santificados. Vamos a un punto más. Volviendo a 1 Crónicas 15. Y uno dice, ¿cómo aprendemos, no? ¿Por qué murió ese hombre? ¿Porque Dios era malo? Porque fue irreverente. Porque no respetaron los mandamientos que él dejó en la ley. Y lo reconoce David. 1 Crónica 15:13. Fíjense lo que dice. Lo leemos nuevamente. Puesto que no la llevasteis la primera vez, habla de los levitas, el Señor nuestro Dios, ahí entendió, estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. No respetamos el mandamiento y por eso Dios se enojó. ¿Está reconociendo o no? Sí. Está pidiendo perdón. A Dios ya lo hizo personalmente. Está reconociendo delante del pueblo como rey su error. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 15. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios, fíjate cómo, sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Este mueble, vamos a suponer que ese es el arca, mirá.
poquito, unos 10, un poquito más, cuadrado, tenía 4 anillos en las puntas y 2 varas que lo atravesaban forradas en oro, todo el mueble de oro. Entonces vos, ¿qué hacías? Con esas 2 varas ponías sobre el hombro de los levitas y llevaban, cargando sobre el hombro, el arca de Dios. Acá está reconociendo que ellos no solamente no eran levitas, no estaban santificados, sino que cuando ellos llevaron el arca, ¿ustedes se acuerdan cómo llevaron el arca? Sandra se va a acordar. No sé si te acuerdas. Sobre un carro con bueyes. ¿Escuchaste bien? ¿Qué dijo Dios? Deben dejar 4 anillos en las puntas, 2, una vara atravesada y cargado, Dionisio, sobre el hombro. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron un carro, lo cargaron ahí y lo llevaron con los bueyes. Nada que ver con lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Entendieron? ¿Cuántos errores que cometieron? Por eso entendió David que Dios nunca fue injusto. Ellos fueron irreverentes, fueron ignorantes de la palabra, hicieron mal el traslado y por eso hubo una muerte y una consecuencia. Cuando nosotros respetamos los mandamientos, obedecemos como Él dice, Dios bendice, si no, no. No es como a mí me parece, no es como a mí me gusta, no es como yo quiero hacerlo. Por eso está la Biblia. Por eso yo enseño la Biblia, para que digan, el pastor dijo, pero está escrito ahí. No dijo lo que el pastor cree o piensa o opina él. Mi palabra no vale nada si no está respaldada por un versículo, porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermano? Entonces, qué importante que ellos reconocieron que no habían hecho las cosas de la manera correcta. No eran las personas correctas, no estaban preparados, santificados. No lo hicieron de la manera correcta porque pusieron sobre un carro. Vamos a leer ahí en 1 Samuel 6. Fíjense, 1 Samuel 6. Porque a veces no podemos retener la historia y nos olvidamos, ¿no? 1 Samuel 6. Versículo 7. Esto es cuando los filisteos tuvieron el arca. ¿Se acuerdan que estuvo 7 meses con los filisteos, los enemigos de Dios? Se le empezó a complicar con la presencia de Dios, empezó a venir los juicios, vinieron tumores malignos, se caían los ídolos, se partía todo, y dijo, saquemos esta presencia porque no va a quedar nadie acá. Ahora, fíjate los filisteos cómo llevaron el arca. 6:7. Ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con cría sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa lejos de ella. ¿Cómo lo hicieron los filisteos? Que eran impíos, incircuncisos y paganos, hijos del diablo. Lo hicieron poniéndolo en un carro. Ahora, ¿cómo lo hizo David? Vamos a 2 Samuel 6. Claro, fíjate que cuántos errores, ¿no? Cuánto pecado, cuánta ignorancia, cuántos mandamientos ellos le habían errado. Segunda Samuel, capítulo 6. Versículo 3. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 3. Dice, pusieron el arca, esta es la villa, de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Dónde pusieron, Dionisio, el arca?
¿Sobre qué? Sobre el carro nuevo. Con un carro. Sandra, ¿a qué manera lo hicieron? A la manera de los filisteos que no conocían a Dios. ¿Querés leer ahí, Dionisio? Hicieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces, ¿cómo era que había que trasladar el mueble, el arca? ¿Sobre un carro con bueyes? ¿O sobre el hombro? ¿Vieron? Y porque no hicieron las cosas de la manera que Dios estableció, versículo 6 dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. ¿Ve, hermano? Cuando vos haces las cosas a tu manera y no tenés la bendición de Dios, te va a hacer de juicio y de tropiezo querer hacer algo para lo cual nosotros no estamos en condiciones ni estamos haciendo la cosa a la manera de Dios. Seas el rey o sea quien sea. ¿Cuántos errores que reconoce David como rey que cometió y que le costó la vida de un hombre llamado Usa? Y encima él se enojó y dijo, hasta acá queda el arca. Y uno dice, pero al final quiero hacer algo bueno para Dios, quiero servirle, me sale todo mal y me va todo mal. El problema no es lo que querés hacer. El tema es, ¿estamos en condiciones para hacerlo? ¿El pastor sabe? A veces el pastor se entera y dice, ¿qué están haciendo? No, estamos juntando una plata, estamos vendiendo lechones. ¿Viste? O sea, las cosas que una vez se tenía que enfrentar, ¿no? Y la gente se te enoja. Y, hermano, terminando, ellos debían cargar sobre los hombros la vara y la presencia de Dios. Había que cargar sobre sí el peso, soportar el dolor. ¿Viste cuando salen las procesiones la Virgen? La llevan ahí ¿viste? Ponen el yeso ahí, que no camina, después no camina la Virgen. Una estatua así, pesa como 100 kilos, y están ahí todos, lo van cargando. Para la fiesta del pueblo, ¿no? Sacan el santo. La otra vuelta que me dijo Sandra, estaba ahí, casi se les cae. ¿Viste? Porque estos dioses no son dioses. Hay que cargarlo. Pero en este caso quieren copiar lo que era la forma, cómo se llevaba el arca de Dios. Solo los levitas, únicos, podían ellos hacerlo. Santificado y la manera correcta. Poner las varas sobre los hombros, dos adelante, dos atrás y llevar el arca de Dios. Ahora David, hermano, reconoce su error, su pecado, que no respetaron la ley de los mandamientos de Moisés y por eso hubo muerte, hubo dolor. Pero Dios nunca fue injusto con lo que Él hizo, porque no lo trataron con temor y reverencia como merece nuestro Dios. Entonces que podamos nosotros ser desafiados. Si queremos hacer algo tenemos que tener deseo, pero tenemos que ir acercándonos, santificándonos, arrimándonos, dándole lugar a Dios, prioridad en nuestra vida. No cuando nos va mal decir, bueno, vamos porque nos va todo mal, vamos a tener que ir a pedirle al pastor que ore. No podemos llegar al final, sino decir, queremos caminar con Dios, queremos estar acá, no vamos a faltar, no vamos a fallar, por lo menos primero, nadie me va a sacar de este lugar para escuchar su voz, para compartir con los hermanos, para hacer una oración, para alabar a Cristo. Y después, si vos sos fiel en lo poco, ¿sabés cómo arranqué yo? No arranqué, no nací. Mira, nació un pastorcito, qué lindo, ¿no? Ya vine con la Biblia y predicador. Nací oveja, y sigo siendo oveja.
pero empecé yendo a una iglesia local, sentado en un banco, sin saber el Génesis y el Apocalipsis, pasando vergüenza, cometiendo errores, aprendiendo. Pero dije, yo de acá nadie me saca. Yo acá no falto. Soy sarmiento de Dios. No falto. Y ahí Dios despacito, 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 me fue pidiendo y fui respondiendo. Despacito, despacito, hasta que Dios te va añadiendo y te va dando un trabajo, un ministerio. Y después Dios dice, bueno, te voy a poner allá. Pero pasaste por toda la fábrica, dice Fabián. Ahora soy jefe de planta. Pero yo barría los baños. Yo ponía el papel higiénico ahí. ¿Se entiende? ¿O no, Dionisio? ¿Vos cómo arrancaste? Vos sos maestro mayor de obra. Yo te puedo pedir cualquier cosa a vos. ¿O no? ¿No empezaste ayudante? Sí, cero. Hacer pastón ahí, Dionisio. ¿Qué edad tenía? No sabía hacer. No sabía cómo mezclar. ¿Viste? Así arrancamos. Y hoy puedo decir, él puede hacer. ¿Sabían que Dionisio, por la gracia de Dios, ha hecho un edificio de... ¿Cuántos pisos, Dionisio? ¿14? Sí, En Entre Ríos. Pero no nació así. Empezó siendo fiel, ayudante y albañil. Y entonces después Dios te dice, bueno, ahora sí, Dionisio, hacé el edificio. Pero hacelo bien. ¿No? Con honestidad, porque es para Dios. Así que Dios bendiga su palabra, hermano, y que podamos ser animados en esta hora por lo que hemos escuchado.